Dios les bendiga, amada iglesia, hermanos, amigos, personas, familias que se están conectando a esta su plataforma bíblica de la Iglesia Cristiana Senda de Amor en Puerto Rico, la iglesia madre de cientos de iglesias que han estado en distintos países y que por la gracia, la misericordia de Dios le ha placido ponernos en este lugar para ser equipados y para poder seguir proclamando las grandezas de nuestro Dios. Durante estos días, meditando en una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, ha traído un tema bien particular que se titula Recalcula tu ruta. Y es interesante porque podemos ver imágenes contemporáneas, ¿verdad? En nuestros vehículos, en nuestros celulares, donde nosotros estamos buscando una dirección para llegar a algún lugar y si de repente nos hemos perdido del camino o si de repente hay que tomar otras vías y otras rutas, vemos que el mismo sistema te está diciendo recalculando. Recalculando. Y de alguna manera quizás tú ibas hacia un camino y de esa manera viene el GPS y te dice, no, es ahora por este otro camino porque por aquí es que necesito que llegues al lugar donde tienes que estar. Y eso ha calado bien profundo en mi corazón durante estos días y he estado meditando un poco sobre ello. Una ruta trazada es un camino determinado que va de un sitio a otro. Fíjese que es un camino establecido o previsto para un viaje. Y en medio del viaje de la vida que tú y yo estamos viviendo y que estamos enfrentando y por el cual estamos en esta tierra, tenemos un propósito que cumplir en esta ruta, en este camino, en este caminar, en este andar, en este peregrinaje en esta tierra. Y fíjese que la palabra propósito en la Biblia es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objeto. Así que Dios tiene un propósito, tiene una intención, tiene un ánimo. Es una intención, una acción que desea realizar para que podamos alcanzar unas metas en Él. Y entonces, ¿qué podemos ver? Que cuando Él nos crea, Dios quiere que de alguna manera a través de nuestro encuentro con Jesucristo trasladarnos en una ruta de un lugar donde estábamos a otro lugar donde Él quiere que estemos. Fíjese que en el principio, en Génesis 3 vimos que, en Génesis 1 vimos que Él lo creó todo en el principio. Todo lo creó hermoso, todo lo creó bien, todo lo creó perfecto. Pero en medio de todas estas dinámicas de creación vimos que el corazón, que es siempre el problema que todos tenemos, en el corazón hubo un orgullo, se levantó una altivez y el enemigo destrozó, desvió, dañó la intención de lo que Dios quería hacer. Y fue allí donde, ¿verdad?, sedujo a Adán y a Eva en medio del huerto y ellos pecaron, de ahí cayeron y estamos todavía viviendo hoy las consecuencias de la desobediencia que comenzó en Génesis 3. Así que a raíz de ese evento cargamos todos con una naturaleza caída. Cargamos todos con una separación de Dios. Sin embargo, seguimos siendo creación de Dios. Así que Dios al ver esto, de alguna manera dijo, no puedo dejar esto perdido que he creado porque ha traído gozo a mi corazón. Yo amo la creación, yo amo al ser humano. Así que voy a entregar a mi Hijo Jesucristo para que pague el precio en la cruz del Calvario de todo el pecado, toda la transgresión y toda aquella separación, porque me es necesario que cada uno de ustedes vuelva a tener comunión conmigo, vuelva a estar en amistad con Dios, vuelva a trasladarse al lugar donde siempre lo quise desde un principio. Así que en esta ruta, en este caminar, en este peregrinaje que estamos en esta tierra, el Señor nos traslada de las tinieblas a la luz admirable, nos traslada del pecado a la santidad progresiva, a la santidad imputada, a la santidad a la que aspiramos cada día en medio de esta tierra, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que todos nacemos con una naturaleza caída y posiblemente nuestra vida va en una dirección. Y cuando tuvimos un encuentro con Jesucristo fuimos trasladados. Sin embargo, en medio de ese traslado, aún así, Dios nos da la oportunidad de tener libre albedrío y de poder tomar decisiones propias por nosotros mismos.
Una vez tenemos este encuentro con Jesucristo y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, tenemos la responsabilidad de tener una relación, de tener una comunión de tal manera que podamos desarrollar un discernimiento para tomar decisiones en todos los caminos que tendremos de frente. La vida se trata de decisiones. Desde que usted se levanta está tomando decisiones. Oro, no oro, doy gracias, no doy gracias, voy, desayuno, me cepillo los dientes, me siento a hacer el devocional, voy, no voy, sigo aquí. Tú estás tomando decisiones todo el tiempo. Me voy por este camino, sigo esta ruta, llego acá, traigo acá, hago esto primero, hago esto después, me siento en la noche, hago listas de things to do, qué es lo que vamos a hacer, cuál es la prioridad, dónde vamos a enfatizar. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y el Señor nos está recordando que hay decisiones que tenemos que poner delante de Él, porque hay varios caminos delante y Él nos está pidiendo que enfoquemos en lo que Él quiere que hagamos. Fíjese que Mateo 7, 13 al 14 nos habla específicamente de dos caminos. Y en la versión bíblica, Biblia de Dios para Todos, que ha hecho la Liga Bíblica Internacional y que de alguna manera nos da un poquito de claridad y especificidad en la manera en la que leemos los textos, dice específicamente esta versión: entren por la puerta angosta. Mateo 7, versículos 13 al 14. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma este camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Fíjese que aquí nos habla de dos caminos, un camino que es duro, espacioso, y un camino que es duro. Nos pone ahí dos caminos que debemos contemplar, ponderar y evaluar. Y ese camino que nos muestra que de alguna manera es duro, es el camino que nos cuesta a todos. El camino de la obediencia. Dice Deuteronomio 28, 1 al 6. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán bendecidos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños, tus canastas, las frutas, tus paneras. Mira, donde quiera que vayas, todo lo que hagas va a tener bendición, porque la mano del Señor va a estar sobre ti, porque has puesto tu corazón a obedecer los mandatos que el Señor te está dando hoy. Pero cuando ocurre lo contrario, tenemos una situación grave delante del Señor y es algo que Él quiere trabajar con nosotros hoy. Juan 14, 6 dice la palabra del Señor que Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que para nosotros poder llegar al Padre tenemos que atravesar el camino agarrados y sostenidos de la mano de Jesús, pero también haciéndolo parte de nuestro corazón, teniendo relación y comunión con Él y sobre todas las cosas obedeciendo el camino que Él nos está mostrando. Si no logramos hacer esto, amados hermanos, vamos a estar en luchas constantes con nuestro Creador y Él no quiere destruirnos. Él lo que quiere es darnos todas esas bendiciones en medio de nuestro camino. Así que el camino espacioso, ese que es amplio, ese por el que todo el mundo puede entrar porque nadie está dispuesto a pagar el precio, te dice la palabra en Deuteronomio 28, ahora en los versículos 15 en adelante: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Así que el problema, como les digo, está en el corazón, en las decisiones que estamos tomando para saber por dónde vamos a caminar, por dónde vamos a estar. Y el Señor lo que nos está diciendo es que el camino duro es el camino de seguir la verdad y la vida. Pero el camino espacioso, el que te lleva a la destrucción, es cuando te niegas a escuchar la voz de Dios. Fíjese qué interesante. El camino que te lleva a la destrucción es negarte a escuchar la voz de Dios. Dice Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Juan 10, versículos 27 al 28 nos dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Así que hay un asunto aquí en el corazón y hay un asunto aquí en la instrucción de Dios para nuestra vida, para que nosotros podamos seguir esa ruta que ya Él ha trazado para nosotros y que tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Escuchamos la voz de Dios o no la escuchamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Escuchamos lo que otros quieren que escuchemos o escuchamos lo que Dios nos está hablando al corazón? Fíjese que escuché un predicador decir que el primer GPS en la historia de la Biblia se registró ahí, en la palabra del Señor. El primer GPS, lo que te daba dirección para un lugar o para otro. Allí está el registro de su patente, la columna de nube de día y la columna de nube de fuego de noche. Así que estaba el Señor sacando a su pueblo de la esclavitud, pero el pueblo no entendía la ruta que Dios estaba trazando. Igualmente nos pasa a nosotros. A veces no podemos entender por qué estamos cruzando este valle, por qué estamos cruzando esta manera, por qué estamos entrando en este camino. A veces no lo podemos entender, pero Dios, que es soberano, sí lo entiende. Y Él promete a nuestro corazón y a tu corazón que me estás escuchando, que mire, si nosotros seguimos sus mandatos, todas las cosas que nos ocurren obrarán para el bien de nuestra vida porque amamos al Señor. Eso es lo que dice su palabra. A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que han sido llamados, ¿no?, a su corazón. Así que tú estás siendo convocado en esta hora a recordar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que debes abrir tus oídos a escuchar su voz, aunque no entiendas todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Dios estaba trazando la ruta del desierto porque había algo que Él quería completar en ellos. Veamos el siguiente pasaje bíblico. Mire ahí, no sé si pueden proyectar la imagen, la columna de fuego que daba la dirección durante la noche y la columna de nube que daba la dirección durante el día. Y fíjese que cada vez que la columna se levantaba y se apartaba, asimismo el pueblo se levantaba y se movía en la dirección que Dios estaba mostrando. Posiblemente ellos cuestionaron por qué tenemos que seguir esta nube o por qué tenemos que seguir esta columna. A veces yo pienso que es como cuando vemos el arco iris. Lo vemos tan normal, lo vemos tan cotidiano. A veces vemos a la luna salir de noche, al sol salir del día, durante el día, y no nos damos cuenta que el creador de todas estas cosas está ahí recordándonos su pacto, recordándonos su dirección, recordándonos su gran amor por el cual nos creó. Y ahí estaba la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Fíjese que Éxodo capítulo 13, versículos 17 en adelante, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Fíjese, había una ruta trazada, había un shortcut. Había una ruta directa en la que se podía llegar al determinado destino o lugar donde Dios quería que ellos llegaran. Pero como Dios conoce lo que hay en el corazón, dijo: no, por aquí no te vas a ir. Vas a dar toda esta vuelta que está aquí alrededor de esto, y vamos a ver la imagen pronto. ¿Por qué? Porque Dios conoce que si te daba ese camino corto, ese camino fácil, este camino que resolvemos todo de una vez, que lo podemos, hay tratos de Dios. Y hay tratos de Dios para nuestra vida, así como los hubo con el pueblo de Dios en la tierra de Egipto cuando los sacó, porque Él sabía que el pueblo se iba a volver atrás. Oseas 2, versículos 14 al 15, nos dice: pero he aquí que yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Fíjese, hay lugares que vamos a tener que cruzar y que atravesar,
porque es que Dios nos quiere hablar al corazón, y si no lo hace de la forma en la que lo está haciendo y está trabajando, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y negarnos a escuchar la voz de Dios es lo que trae destrucción. Así que la palabra nos está recordando, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré allí a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. O sea, este valle de amargura, que es lo que representa Acor, te lo va a dar por esperanza. No te vas a quedar ahí todo el tiempo. Esta prueba no va a ser para siempre. Hay esperanza en el Señor. Y dice la palabra que allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. O sea, Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hablar a tu corazón. Y lo que espera el Señor de tu parte es que no te niegues a escuchar su voz. Sí, Señor, yo acepto tu voluntad. Sí, Señor, yo acepto el lugar donde estoy. Sí, Señor, yo acepto esta ruta que no la entiendo, pero la acepto. No la entiendo, pero la recibo. No la entiendo, pero no me niego a escuchar tu voz. No voy a contender contra ti, yo voy a aceptar tu voluntad y yo voy a caminar porque yo sé que tú vas a hablar a mi corazón, tú vas a transformar mi vida y hay esperanza para mí y yo voy a cantarte y voy a alabarte como en los tiempos de mi juventud. Así que Éxodo nos recuerda que ese camino y esa ruta que el Señor está haciendo, la está recalculando para que llegues al destino donde Él quiere que puedas estar. Vemos ahí la imagen donde cruzó el pueblo de Dios a través de Egipto y vemos desde donde está la ruta más corta donde se supone que llegaran, ¿verdad? Y la vuelta que hubo que dar para poder llegar donde Dios quiere que estemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios no quiere bajo ninguna circunstancia que nosotros nos perdamos. Porque Dios quiere hacernos bien todo el tiempo y Él quiere llenar nuestro corazón de alegría a través de la obediencia que agrada y engrandece su nombre. Cuando vemos los versículos 21 al 22 de Éxodo 13, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando nosotros decidimos escuchar la voz de Dios y decidimos seguirle, aunque la ruta sea más larga y aunque no entendamos el camino por el que estamos andando, ese camino que es duro, ese camino que otras versiones dicen que es difícil, ese camino que dice que es la puerta angosta, mira, si entramos por ella como Dios quiere, Él se va a glorificar y nunca se apartará de nosotros su presencia dándonos dirección porque le estamos obedeciendo. Es posible que el camino duro que te llevará a la vida eterna incluya caminos de desierto. Y fíjese que refiriéndose a esta ruta que hizo el pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida, Moisés afirma estas palabras en Deuteronomio 1:31. Dios te llevaba como un padre lleva a su hijo a lo largo de todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Qué difícil, es duro, pero es papá que está ahí. Es Dios mostrándose como padre para dejarte saber que Él te está llevando como un padre lleva a su hijo, como un padre que te ama, como un padre que te sostiene, como un padre que sabe que vas a llegar a donde tienes que llegar, que vas a llegar a donde Él quiere llevarte para hacerte bien. Así que los lugares de desierto que posiblemente enfrentamos son lugares donde vamos a enfrentar hostilidad, donde podemos enfrentar peligros, donde podemos enfrentar diferentes situaciones. Fíjese que el libro de Números lo describe así. Números 25, lugar maldito donde no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni ganado, ni siquiera agua para beber. Un espacio que parece haber quedado excluido de la bendición divina del Señor. Pareciera ser un espacio donde Dios no está. Pareciera ser un espacio donde tú sientes que estás solo enfrentando procesos y desiertos. Es el lugar donde se ve el caos y la desolación. Un lugar inhóspito, árido,
donde a veces pensamos que aún la vida no es posible cuando estamos atravesando esos desiertos. Sin embargo, el Señor que está en medio nuestro nos deja saber que en esos caminos, en esos desiertos es precisamente donde Él se muestra como un Padre cariñoso y un Padre providente. El que está atento a nuestras necesidades. Es en el desierto donde Dios muestra que está poderoso y cercano a los quebrantados de corazón. Es ahí en el desierto donde Dios muestra su provisión y nos provee el agua, nos provee el pan. Es en el desierto donde Dios nos perdona continuamente a pesar de ser nosotros de dura cerviz. Es en el desierto donde estamos más vulnerables y débiles y entonces Dios puede hacerse fuerte en medio de nuestra debilidad. Habla a nuestro corazón y estamos dispuestos a escucharle y a obedecerle. Es en el desierto donde clamas con más fuerzas, recalculas tu ruta y te vuelves en la dirección y en la relación correcta con tu Dios. Dice el Salmo 145, 17, el Señor es justo en todos sus caminos, aunque no lo entendamos, y bondadoso en todas sus obras. Así que vemos Lucas 13:23 que nos recuerda, esforzaos. Tú que me estás escuchando, esfuérzate. Aunque no entiendas, esfuérzate. Camina, esfuérzate por entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Proverbios 3:7 nos recuerda que hay Proverbios 14:12 nos recuerda que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 3:7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Por último, quisiera que miremos algunos ejemplos de personas que permitieron ser redireccionados, recalculados, que permitieron o no permitieron que Dios hiciera una obra en medio de este desierto y en medio de sus vidas. Primero vemos el ejemplo de Abraham. Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela a un lugar que Dios le iba a mostrar. Él no sabía dónde iba, él no sabía qué era lo que iba a hacer, él no sabía cuál era el lugar. Él simplemente tenía que escuchar la voz de Dios y obedecer. Escuchar la voz de Dios y obedecer. Así que sus planes y lo que él posiblemente haya calculado para su vida en los próximos años, sus planes estratégicos, mira, yo me visualizo de aquí a 10 años de esta manera, de aquí a 15 años estoy trabajando para esto. Y si Dios te pide que dejes todo eso ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto a escuchar su voz y recalcular tu ruta? No es que yo pienso que debe ser así. No es que yo necesito acomodar estas cosas porque es que yo necesito tener esto, porque es que... Y si Dios te pide que dejes eso, ¿estás dispuesto a recalcular tu ruta? Porque Dios nos está redireccionando. Estamos en tiempos finales y nos está pidiendo que escuchemos su voz y que obedezcamos. Que escuchemos su voz y obedezcamos. Así que Abraham escuchó la voz de Dios y recalculó la ruta que el Señor le estaba mostrando. Vemos el ejemplo de Moisés que tuvo que salir de Egipto. Tuvo que salir de Egipto para ser transformado su carácter y entonces estar listo para la misión que Dios tenía para él en esta temporada. Y muchas veces, amados hermanos, muchas veces el Señor tiene que recalcular nuestras rutas para que nuestro carácter sea transformado y entonces Él pueda usarnos para gloria de su nombre. Vemos aquí el caso de Caín, que por el contrario no quiso recalcular su ruta. Y fíjese que esto es una historia tan triste, porque el Señor ya sabía lo que iba a pasar, Él es soberano, pero aún así te da la oportunidad de escoger, porque Él siempre nos da la oportunidad de escoger. Y Génesis 4:6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no será enaltecido? O sea, Dios le está dando la oportunidad y le está haciendo preguntas para que reflexione internamente y le deje saber por qué estás actuando de esta manera, por qué reaccionas así. Pero si yo lo que quiero es hacerte bien, ¿por qué? Yo te quiero enaltecer, mira, yo quiero darte lo mejor. Pero no escuchó la voz de Dios. Se negó a escuchar la voz de Dios y dice, y si no hicieres bien, o sea, te estoy diciendo esto,
te estoy advirtiendo, te estoy dando las alertas, pero si no hicieres bien, o sea, si te niegas a escuchar la voz de Dios, el pecado está a la puerta. Y con todo y esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y terminarás ejecutando el pecado que Dios no quería que ocurriera. Cuando vemos a Saúl y a David, por ejemplo, ambos recibieron el consejo, eran hombres extraordinarios, conforme al corazón de Dios, hombres que Dios escogió con un potencial tremendo. Ambos enfrentaron grandes desafíos. Ambos tuvieron la elección de cambiar, de crecer, de recalcular su ruta. Ambos reconocieron todas estas cosas que el Señor los estaba pasando, pero Saúl decidió tomar otro camino, mientras David decidió tomar el camino que Dios le estaba mostrando. Así que tenemos a Saúl y a David como dos casos de uno que no quiso recalcular su ruta y otro que quiso seguir la dirección de Dios a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, a pesar de todas las cosas que estaban aconteciendo en la vida de él. Y seguramente tú y yo hemos estado en los zapatos de Saúl y hemos estado en los zapatos de David. Y el Señor nos está pidiendo que nos miremos internamente y que podamos definir en nuestro corazón si vamos a escuchar la voz de Dios, aunque hayamos cometido 20,000 errores y tengamos que asumir las consecuencias de nuestros errores. O si nosotros queremos decidir, no, yo me amparo en lo que yo pienso, esta es mi opinión sobre el asunto y yo no voy para adelante. Olvídate de Dios, olvídate de todo esto, esto sí acabó. Pues tristemente, si nos negamos a escuchar la voz de Dios, lo que nos espera es destrucción. Así que Dios quiere darte esperanza en esta hora y quiere que de alguna manera tú y yo, porque esto es para mí, esto también es para mí, que nos miremos internamente y podamos, recalcular la ruta para que podamos llegar al destino donde Dios quiere que lleguemos. Y para eso debemos, número 1, escuchar la voz de Dios. Número 2, obedecer sus mandatos. Número 3, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Examinarnos internamente, derribar los ídolos de nuestro corazón. Cuarto, acercarnos al Señor. Nos dice Santiago que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Número 5, en medio de estos procesos de recalcular la ruta, tenemos que meterle ayuno y oración, porque no hay manera de poder sobrevivir en el desierto, en el lugar inhóspito, en el lugar hostil, en los lugares donde el Señor a veces nos atraviesa para transformar nuestro carácter, si no utilizamos las herramientas que tenemos en nuestras manos a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la oración para poder derribar estos gigantes y poder cruzar y llegar al otro lado. Así que déjate guiar por Dios y comienza a mirar las circunstancias desde arriba para que Él se glorifique de manera especial en medio del desierto que puedas estar atravesando. Quita toda distracción y permite que Dios transforme tu corazón y escoge el camino que te llevará a la vida eterna, aunque de momento no lo entiendas. Camina y cruza este camino con fe y con confianza. Dice Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Salmo 32:8 también nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor te está diciendo hoy, si no te niegas a escuchar tu voz, Él te hará entender el camino. Quizás no entiendas, pero Él te lo va a hacer entender y te enseñará el camino por el que debes andar. Fíjese que Lucas 11:28 nos recuerda y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Proverbios 1:33 nos dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mateo 7:24 nos dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Así que el Señor nos está recordando que debemos escuchar su voz, debemos obedecerle y Él nos hará entender y nos enseñará el camino
por el que debemos andar. Así que quiero orar por ustedes antes de finalizar este espacio y que la palabra del Señor transforme nuestra vida y nos ayude a recalcular nuestros caminos, nuestras rutas hacia el destino donde Él nos quiere llevar. Padre, estamos ante tu presencia en esta hora. Tú has puesto palabras en mi corazón, Señor, a través de estos pasajes bíblicos y las he compartido tal y como me las has dado. Yo te pido en esta hora, Señor, que cada uno de los que estamos escuchando esta plataforma, Señor, podamos meditar, podamos hacer ajustes, podamos hacer los cambios que tengamos que hacer. Podamos, Señor, aún limpiar nuestros oídos, Señor, y discernir lo que estamos escuchando para enfocar en lo que tú nos quieres hablar. Que podamos obedecerte, que podamos actuar y que podamos llegar, Señor, a la plenitud, a tu presencia, al propósito por el cual nos has creado. Que podamos cumplir, Señor, el sueño de tu corazón en este peregrinar, en esta tierra, para que tu nombre sea exaltado, sea glorificado y podamos, Señor, presentarnos delante de ti como tú deseas que estemos. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición y permite que esta palabra sea de bendición para todos los que nos están escuchando. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en una próxima plataforma bíblica. Bendiciones.